Bueno, a partir de este momento damos, digamos, por inaugurada una mesa o digamos, una mesa así de contraste, de información, de temas, de pensamientos y de conocimientos sobre algo que nos está afectando terriblemente como sociedad, como familia, como padres, como hermanos, en fin, que estamos hablando hoy de cómo esos niños que originalmente pensábamos eran unos angelitos, de repente se acaban convirtiendo en unos diablitos que delinquen, en unos diablitos que le faltan el respeto, inclusive se le van a los golpes a sus propios padres, de chavitos que no quieren ir a la escuela, que no se puede hacer nada, que son totalmente ingobernables. Y para hablar de esto, hoy está con nosotros Miguel Ángel de León, él es psicoterapeuta especializado en niños y adolescentes. Bienvenido, Miguel Ángel, querido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también está el maestro Valente Arizabalo, nuestro abogadazo consentido, y bueno, pues también el abogado de todos ustedes, porque gracias a sus consultas aquí, pues totalmente gratis y al aire, hemos podido entender y resolver muchos de los casos. Bienvenido. No, encantado de saludarte. Nuestro amigo Gustazo. Miguel, encantado. Creo que va a quedar muy bien lo que vamos a platicar hoy porque tiene muchísima relación. Totalmente. Y es que justamente es con ellos dos con quienes podemos tratar de desenmarañar este problema que nos está afectando enormemente como sociedad. Evidentemente tenemos el caso de los diablitos, 13 y 15 años, delinquiendo todos los días, robando con una pistola de juguete, pero una pistola al fin, a los automovilistas que pasaban por Constituyentes. Y el problema es que se descubrió que los agarraban, se los llevaban las autoridades y de inmediato salían libres por este sistema penal que tenemos. Un sistema penal que tiene algunos años, que está en vigencia, que cambió el paradigma de lo que nosotros entendíamos antes en relación al sistema penal en general, no necesariamente pensando en los niños y adolescentes, que ahí hay un manejo especial. En términos generales, este sistema es un sistema garantista, donde dice, a ver, la presunción de inocencia subsiste hasta que no se declare que eres culpable. Entonces, el tratamiento que yo debo darle a una persona que va a estar denunciada, o una persona a la que se le va a imputar un delito, es en el tratamiento o en el estatus de inocente. ¿Eso qué quiere decir? Que la prisión preventiva, cuando hablamos de que una persona va a estar privada de su libertad, solamente se va a dar en casos excepcionales. Casos excepcionales, la ley nos dice cuáles son, y se habla de algún tipo de delitos de muy, muy alto impacto, donde se implica o se ordena, la ley ordena que haya una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando esos delitos se acreditan o cuando hay elementos que sugieren que la persona imputada tiene que ver y tiene responsabilidad en esos delitos, el juez debe de manera oficiosa decretar esa prisión preventiva y entonces privarlos de su libertad. Esto estamos hablando de adultos. El catálogo es realmente limitado. Estamos hablando de homicidio doloso, estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de violación, o sea, son pocos delitos por el impacto que tiene. Cuando no se da esa situación, cuando no existe ese tipo de delitos, entonces la prisión preventiva no es oficiosa y tendría que justificarse por qué una persona tiene que estar privada de su libertad. Y el sistema está diseñado para que sea la última opción, porque si dentro de las medidas que se llaman medidas cautelares, que un juez puede tomar para garantizar que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, que no huya, para garantizar que haya una reparación del daño. Si eso en el momento del juicio, cuando se está preparando el juicio, se garantiza, o sea, dice, a ver, yo no me voy a ir, me van a poner aquí un brazalete en la pierna electrónico que ya se está dando, me están prohibiendo salir de la ciudad, me están prohibiendo salir del país, tengo que venir cada X días, voy a dar una fianza para cubrir la reparación del daño, entonces el juez va a decir, bueno, pues entonces que siga su proceso en libertad. En términos generales, para los adultos. Pero hay un sistema especial que tiene que ver con los adolescentes. Tenemos un sistema especial de justicia para adolescentes. Entendemos adolescentes, personas entre los 12 y los 18 años, donde ese sistema en particular es todavía más garantista y dice claramente,
Lo último que nosotros queremos es que un adolescente sea privado de su libertad. Entonces, esa sería la última opción. Si fuera privado de su libertad, también hay un límite. O sea, si hubiera un delito donde se le pudiera condenar, donde hubiera 10, 15, 20 años, por ese alto impacto, hay un límite. Tú no puedes detenerlo por más de 5 años y en algunos casos por más de 3 años, porque de lo que se trata en el sistema es que a esos chavos se les pueda reintegrar, encontrar cuál fue el origen de la situación, que es ahora algo que está detrás de las conductas que despliegan, y penalmente decir, vamos a hacer todo lo posible para reintegrarlo. Vamos a darle ese derecho a que si cometió una falta, se le puede reintegrar. Por supuesto que las faltas que se cometen pues, son gravísimas contra la sociedad, casos como este, ¿no? Claro. Que estamos platicando. Es que, tomando el caso específico de estos 2 chavitos de los Diablitos, que ya el nombre ya de entrada está de la patada, ¿no? Los agarran y por esto mismo que estás diciendo, los sueltan. Los vuelven a agarrar y los vuelven a soltar. En esta ocasión creo que ya los tienen detenidos y los tienen como en un centro tutelar donde los ayudarán psicológicamente, etcétera. Pero, ¿por qué si te agarran una vez y te sueltan y te vuelven a agarrar por el mismo delito o uno peor, te vuelven a soltar? ¿Por qué no se hizo algo desde antes? Bueno, aquí se pueden dar muchos factores. Empezando diciendo que los menores entre 12 y 14 no pueden ser privados de su libertad. O sea, así lo dice la ley. Porque están dentro de ese grupo de 12 a 18 que está diferenciado. De 12 a 14 es un grupo, de 14 a 16, de 16 a 18 tiene un grupo donde se va tomando en cuenta, o la ley está tomando en cuenta, la madurez que pudieran tener esos chavos para que las sanciones que en un momento dado pudieran decretarse sean acordes a esa situación. Vamos a hacer un ladito esta situación de que sean adolescentes. Vamos a hablar esto como una problemática general, porque lo estamos viendo en el sistema general, en el sistema de justicia penal acusatorio. Ya hasta se habla de la puerta giratoria, ¿no? Tú escuchas, es la puerta giratoria, entran y salen. En muchas ocasiones, son muchos factores, pero en muchas ocasiones porque no hay denuncia. En muchas ocasiones porque los delitos patrimoniales que una persona comete, y ese es un problema y es una crítica, no llegan a proceso, porque al tratarse de delitos patrimoniales, la ley permite que pues, las partes involucradas se puedan arreglar. Y pongo un ejemplo. Yo voy en el viaducto, te amenazo con un arma o con arma de juguete o como sea, y te robo el reloj. Me detienen. ¿Cuándo me detienen? Sí, sí te detienen. Si me detienen. Y si hay denuncia. Vamos al Ministerio Público. Ahí la ley dice, bueno, ustedes se pueden poner de acuerdo. Tú, Pita, puedes denunciarme. Pero yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, mira, no era mi intención, bla, 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 bla. Te voy a dar tu reloj y ¿sabes qué? Te voy a compensar por el tiempo perdido y te voy a dar 10,000 pesos más. Muchas personas en ese supuesto que no quieren iniciar una denuncia, que tienen quizá miedo a las represalias, que no quieren perder su tiempo porque sabemos que las denuncias no se procesan como debieran, dicen, ¿sabes qué? Está muy bien, dame mi reloj y 10,000 pesos más. No hubo una denuncia. No hubo un antecedente. Entonces esas personas regresan. ¿Qué pasa si de todas maneras las autoridades tienen grabados por medio del C5, ¿no? Tienen ubicado que robaste hoy, robaste ayer, robaste antier, llevas un mes robando todos los días? ¿No es suficiente que las autoridades tengan el video para que hagan algo? Para el sistema no, porque tú no eres ladrón hasta que haya una sentencia que así lo diga. Entonces te podemos ver, o sea, es un paradigma, es un absurdo. Te podemos ver robando 10 veces, pero si no hay una condena que diga, eres culpable de robo, entonces no eres culpable de robo. Si hubiera ese proceso, si hubiera una sentencia, entonces sí, serías una persona con antecedentes penales y la próxima vez que fueras detenido, un juez podría decretar ciertas medidas tomando en cuenta tus antecedentes para que no salgas tan fácil. Pero si de cualquier manera es un delito que no se considera grave, la ley permite que salgas. Y la excepción, acreditando todo eso, sería que estuvieras detenido. Así funciona este sistema. Una última pregunta sobre este caso específico de la famosa puerta giratoria. ¿Crees que vaya a haber algún tipo de cambio? ¿Crees que se vaya a hacer alguna modificación? Yo pienso que sí. Dentro de ese rompecabezas, dentro de ese sistema, había una pieza que sigue siendo una pieza muy endeble, que era el control que se tiene
respecto de personas que están ingresando, respecto de personas que están sujetas a proceso. Porque el juez no tenía el elemento en un juicio de decir, tú ya has entrado, ya has estado 2 veces, ya has sido procesado, y entonces no tenía esos elementos, esa información para decir, decreta una medida para que entonces no salgas, o para que las medidas cautelares sean mucho más rígidas, ¿no? Okay. Pero la persona que llegó ahí, pues tuvo que haber llegado por una situación, yo creo que familiar, emocional, pues que le mueve a eso, ¿no? Ahí está el asunto. ¿De dónde venimos? Mira, esto nos lleva a una reflexión profunda a todos, ¿no? Y hay una frase que yo empleo mucho en mis ciclos de conferencias que hago cada año, que digo, el problema no es de los otros, es de nosotros. Entonces ese niño que hoy está robando seguramente empezó en la primaria o en la secundaria siendo un niño oposicionista, desafiando. Hay un criterio clínico que se llama trastorno oposicionista desafiante, que si no lo atiendes evoluciona a un trastorno disocial y si no lo atiendes evoluciona a una psicopatología o sociopatía. Y esto nos lleva de pronto también a entender lo que es el concepto de la autoridad. Qué bueno que Valente hoy me da esperanza de que se va a hacer algo al respecto, porque la verdad es que la autoridad en nuestro país es una burla, es una bobada. Mucha gente nos burlamos de la autoridad. Es más, ¿quién es tu referente de autoridad política de la que tú digas, me quito el sombrero y lo respeto? ¿No? Es muy difícil. Pero eso que pasa hacia lo grande, a lo macro, en lo político, y cómo criticamos a nuestros políticos que tendrían que ser el referente máximo de honor y demás, también pasa en las familias. Los padres somos omisos. ¿Qué quiere decir omiso? ¿No? Y además aprendí que eso es un delito. Cuando tú te das cuenta, tuve un caso de un chico en una escuela que aventó una Coca-Cola llena por la ventana. Se le hizo gracioso. Y la Coca-Cola generó un accidente en la calle terrible, ¿no? Era un muchacho que ya tenía una serie de comportamientos de este tipo y que como es menor de edad, como tiene 14 años, pues no puede haber una consecuencia seria o grave. Pero el problema más serio aquí es que los padres, cuando trataban de intervenir, los maestros, la escuela, los padres demandaban a los profesores, o había todo un manejo de evaluar a quien trataba de hacer la función de autoridad y un proceso de victimización para salirme con la mía. Y entonces esto nos habla de salud mental, Pita. O sea, el hijo que cometió una falta llegaba a la casa, mamá, papá, es que me odian, y entonces los papás, ¿no? No. ¿Cómo te atreves a cuando, faltarle a mi oye, hijo? ¿por qué hiciste? Perdón, no quería yo hacer daño, no pensé que le iba a hacer daño. Pero una persona quedó lesionada por mucho tiempo porque él se le ocurrió aventar la coca. Ahora, puede haber personas con un trastorno mental que lo hacen de verdad sin ninguna intención maliciosa, ¿no? O sin ninguna intención de travesura. Pero eso también tendría que yo creo, tener un claro, tratamiento, ¿no? Tiene que tener un tratamiento y tiene que haber una consecuencia lógica, Así es. ¿no? A los actos o decisiones, especialmente cuando esto ha sido repetitivo, ¿no? Exacto. Porque si tú platicas con maestros, los maestros están atemorizados de poder decirle al papá, oiga, su hijo, porque se los ponen pintos. Claro, por supuesto. A ver, vamos a estar hablando de esto, vamos a tratar de llegar a algo que nos sirva, por lo menos a nosotros como padres, porque yo estoy segura que el 99.9% de los papás quieren que sus hijos sean felices, que triunfen, que les vaya bien. Sí debe de haber ahí una cantidad muy pequeña, pienso, de papás que manden a sus hijos a delinquir, ¿no? Sí debe de haber una cantidad de papás que hagan que sus hijos sean groseros, que insulten, que falten al respeto. Pero en general creo que todos los demás lo que buscamos es todo lo contrario, que nuestros hijos estén bien, que sean felices y que hagan un bien a la humanidad. Ya regresamos a nuestro espacio consentido y bueno, en unos momentos Pito Ojeda junto con Miguel Ángel de León, psicoterapeuta de niños y adolescentes, y el maestro Valente Arizabalo, abogado especialista
especialista de nuestro programa Consentido, están llevando una mesa de debate y un tema muy importante que son de ángeles a diablitos, que son estos chavos que están cometiendo pues delincuencia en las calles. ¿Qué es lo que está realmente pasando? Bueno, están los teléfonos en el estudio 53 220300 para que llamen. Hemos recibido sus preguntas y esta es una pregunta que recibimos de una señora y dice: estoy harta, sé que mi hijo es narcomenudista, tengo pruebas y fotos, pero estoy amenazada por él y su banda. Vivo con el miedo porque viven en mi casa y arman ahí su mercancía. Mi hijo es menor de edad, desconozco a mi hijo totalmente, se volvió un monstruo, me golpea y una vez su jefe me violó frente de él. Estoy harta y desesperada, ya no puedo más, pero me dijeron que si denuncio van a matar a mi mamá, una anciana postrada. Vamos contigo, Pita. Y sí, así hay casos, tristemente. En este caso, a ver, legalmente, ¿qué se puede hacer? Legalmente siempre está el camino de la denuncia. El tema es ese: si nosotros nos vamos al librito, siempre va a haber una respuesta para todo. Pero si nosotros realmente hacemos una autocrítica y una reflexión de lo que sucede, nosotros vemos que la constante es la impunidad, ¿no? O sea, sí, efectivamente, tú puedes denunciar, sí, efectivamente están para eso las instituciones y está el Ministerio Público y hay medidas. Pero con la constante, con la idea que nosotros sabemos y hemos vivido de cómo funcionan las cosas, es poca gente la que denuncia. Y sobre todo en una situación como esta, en que la persona que debiera denunciar está en un riesgo grave, o sea, en un riesgo grave de su integridad, porque tiene ahí a esta gente. Y además, la otra parte, que me parece que es muy importante, o sea, ¿vas a denunciar a tu hijo? Esa pregunta, ese cuestionamiento que se ha dado tanto es: ¿tendrías que denunciarlo? ¿Tendrías que solaparlo? ¿Tendrías que salirte tú de la casa para que no haya una situación? Entonces el librito dice que está en la denuncia. El librito dice que un juez, el Ministerio Público puede tomar medidas, que puede, si no ya reinsertarlo, tomar todo lo que se tenga que hacer, hacer todo lo que se tenga que hacer para evitar que se le cause un daño a la señora. A ver, pero acabas de ¿funciona? decir lo fuerte es: ¿denunciarías a tu propio hijo, aún sabiendo que esto le puede costar años de cárcel, castigos duros, lo que les hacen en la cárcel que todo el mundo sabemos, etcétera? Pero por el otro lado, es que también vivir con miedo, ¿no? Porque hay muchas madres y muchos padres que le tienen miedo a sus hijos, porque saben que sus hijos son capaces de dañarlos. Sí. ¿Qué se hace ahí? Es donde te digo que el tema de salud mental es un tema grave, porque digo, esta llamada me deja paralizado y preocupado por esta mujer, ¿no? Y ojalá que podamos hacer algo para ayudarla, porque no puede ser que escuchemos algo como esto y no se haga algo. Lo que hay que hacer es atender desde el punto de vista de salud mental, ¿no? Atendernos, ¿no? Porque ahorita lo vamos a platicar y nos vamos a nuestras casas y ya pasó y creo que no debería suceder eso. Creo que deberíamos hacer algo para tratar de ayudar, lo cual es muy peligroso, porque si la señora está amenazada de muerte, Claro. y yo digo, y si amenazan a mi familia y a mis hijos, entonces es donde la autoridad y la crítica otra vez a la autoridad, y a quienes hoy ostentan el poder y quienes se atreven a poner la cara para ser autoridad, la definición de autoridad, Pita, tendría que ser alguien que te da tanta confianza por su liderazgo y su integridad y su valor, y que tuviera el poder del Estado sirve para esas situaciones y para proteger a quienes no tienen ese poder, porque si no vives en un estado de abuso del poder. Sin embargo, sabemos que no es así. Yo no me atrevo a lo mejor a continuar una denuncia, porque a lo mejor después vienen en mi contra, y es donde tenemos que romper. Me regreso a donde yo trabajo, donde puedo. El aparato mental integra la imagen de la ley y de la autoridad entre los 3 y los 5 años. Ese momento en que los niños te hacen un berrinche porque se quieren dormir a fuerza en tu cama y tú te aguantas la pena y mi niño, mi amor, y la paciencia para decirle, pero te vas a tu cama. Cuando tú haces eso repetidamente, el niño va entendiendo y va aprendiendo que eso es un límite y que hay cosas que pase lo que pase, no va a poder trascenderlo. Pero si el niño aprende que te hace ojito, que llora más fuerte, que avienta las cosas, y tú como padre te amedrentas y lo permites, pues vemos lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Te lo pongo como muy chiquito en el tema de el niño que quiere besar a papá o a mamá en la boca, o el niño que quiere un juguete y si no se lo das, lo destroza completamente,
Y estos papás que se quedan paralizados porque no quieren pegarle, no quieren regañarlo, no quieren dañarle la autoestima, no quieren pagar un tratamiento para que los orienten y los guíen. Pero lo que estamos haciendo es postergando algo que cuando llega la adolescencia ya no es manejable. Ok, pero existe también la otra parte. Este papá o mamá o ambos juntos que se la han pasado golpeando, sobajando, humillando, desdeñando, maltratando a esos niños. Y eso es una falla en la función de la autoridad. Si te das cuenta, estamos hablando exactamente lo mismo. Uno por sobreproteger y el otro por ser violento y agresivo y no saber ser autoridad. Ninguno de los dos está sabiendo ser autoridad. Y es lo que pasa hoy con la gente que hoy tenemos en nuestro gobierno, que les tocaría ser autoridad. Yo de verdad propondría que los políticos, los líderes, es más, los jefes de una empresa deberían pasar primero por un examen mental, si tienen primero las competencias y segundo la capacidad emocional, no solo intelectual, porque definitivamente es gente muy brillante. Para y además, ser guías. Los sociópatas más terribles han sido brillantes. La inteligencia no es un problema. El tema es la inteligencia emocional, Pita, que tenemos que trabajar con eso. A ver, abogado, ¿qué puede hacer una mamá? ¿Qué puede hacer un papá? Pero esto veo que está pasando mucho con las mamás y que está pasando mucho en este momento con hijos de entre 13 y 18 años, donde no puedes ir, pues claro que voy, pues claro que no vas a ir, pues claro que sí. Y niños que le están pegando a su propia madre y digamos, no es que hayan sido maltratados o a lo mejor uno nunca sabe realmente qué fue lo que sucedió ahí, pero el tema es, hay muchas mamás que le tienen miedo a sus hijos. Hay muchas mamás que se duermen con llave en las noches porque tienen miedo, porque los hijos les dicen, y cuando estés dormida te voy a matar. Así de grave está la cosa, pero sí está pasando. ¿Qué puede hacer una mamá en un caso así? Realmente el camino es la denuncia. La denuncia contra viento y marea y todo lo que pudiera implicar en el amor que tienes como padre y como madre. Yo sé que es muy complicado, pero no hay otro. O sea, si es, a ver, yo lo veo así, si es algo que no se pudo resolver en su momento cuando hay un antecedente, si es algo que ya salió de tus manos, porque por la edad del niño, por la fuerza del niño, por una magnitud que tú ya no puedes controlar, pues tienes que dejárselo a alguien más. Claro, a mí me parece que lo primero tendría que ser una cuestión de apoyo, de terapia, como para tratar de erradicar esas cuestiones o el motor que en algún punto pudiera llegar a tener esa consecuencia jurídica. Pero cuando eso sale de control, pues lo único que queda es denunciar y hacerlo en el entendido y con el sentido de que confiando en las autoridades, con esas deficiencias de las que hablemos, que son las únicas que tenemos, y en las instituciones que están diseñadas para eso, pues tocar esa puerta. Pero fíjate que aún de la mano de esto, el tema de la denuncia me parece que es clave, porque a lo mejor la autoridad no te responde, pero en una cultura de denuncia, ya le dije a la autoridad, no me hizo caso, pero yo le digo a mi vecino, yo le digo a mi hermano, yo le digo a mi compadre, y ahora le digo a mi novio, ahora le digo, o sea, el punto de denunciar me parece elemental. En caso de menores de edad, ¿se puede o es aconsejable mandarlos a una militarizada? ¿Sabes? No sé, por ejemplo, Mira, cuando yo era niña, cada vez que me amenazaban era te vamos a mandar al internado. A un internado, algo. La forma en cómo lo abordes marca la diferencia. Si tú lo vas a mandar a la militarizada, con toda la carga de furia e impotencia, haciéndoles sentir ese niño que ya no puedes con él y que quieres que se muera, la militarizada para él va a significar un lugar de odio y de castigo. Pero si yo tengo la inteligencia emocional para hacerle saber, primero, soy impotente, no puedo más, mi intención es buena, mi intención es protegerte. Y protegerte también es poner límites. En este espacio, en esta casa, con mis recursos no puedo. Por lo tanto, voy a buscar un lugar en donde con otra infraestructura y con otras capacidades físicas y reales, alguien te ponga un límite, porque si no, adelante vas a tener un problema. Y entonces, no es, ya no te aguanto y lárgate de aquí. Es, estoy tomando decisiones que te están protegiendo. ¿Conoces un lugar Varios. adecuado? Y quiero decir,
sabemos que algunas personas sí tienen la capacidad de decir, lo mando a un internado en Canadá, en Sí. Rusia, donde sea, Ese es pero un la problema. mayoría de las personas no tienen con qué pagar una cosa así. Mira, lo más cercano que conozco es el Colegio Alarid, aquí en Mixcoac, pero es caro. O sea, porque te implica una infraestructura de maestros preparados, gente con conocimiento pedagógico, militar, etcétera. Es complejo, ¿no? Por eso, sí, de verdad que bueno que nos invitas a esta mesa, porque creo que podemos hacer una muy buena mancuerna desde el abogado y el psicólogo para ir proponiendo, y a lo mejor te invito a hagamos una propuesta al Congreso de algo se puede hacer, ¿no? Bueno, Porque lo que está, lo que, este es el lo que canal hay- del Congreso de la Ciudad de México. De entrada, se puede hacer una propuesta justamente para esta Ciudad de México. Pues de Que entrada, adelante. sí calificar el tema de la ética en quien hoy es un juez, un abogado, y todos sabemos lo que pasa con un juez, un abogado. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Tienen el video de esta mamá, de este papá que enseña a su hijo? Es que sí es cierto, también hay veces que los papás enseñan a los hijos a ser malas personas. Esa es la verdad. Y no cabe duda que los papás estamos para enseñar a nuestros hijos, pero hay algunos que creen que enseñarles va un poco más allá. Vean ustedes, este es el caso de un papá que le enseña a su hija cómo grafitear paredes. Asesino, asesino, con heces, asesino. Con heces, con heces, Vamos, ni porque sea por el tema de los 43 de Ayotzinapa. Grafitear no se debe, y mucho menos se debe enseñar a los padres, a los hijos a grafitear, a delinquir. El tema es que hay papás que sí enseñan a sus hijos a delinquir desde chiquitos. O sea, hay papás que les dicen al niño, hasta el enfermo, hasta el muertito, ahora tú jala la cartera por acá y por allá. Entonces, no te puedes ir contra el niño, pero sí te puedes ir contra el papá, ¿no? Y esto me lleva al caso de los diablitos. ¿Cómo es posible que detengan y detengan y detengan a tus hijos y tú como papá no tengas ninguna consecuencia? Exacto. Si están bajo tu tutela, Claro. ¿no? Bueno, legalmente sí hay una consecuencia. Lo que pasa es que es una consecuencia que sale de lo penal por la forma en la que debe entenderse la comisión de un delito, ¿no? O sea, el que roba, que es el chavo, el que delinque, que es el chavo, es el que comete el acto. Tú podrías tener efectivamente una omisión como padre que no necesariamente se va a tipificar como delito. Sin embargo, en otras materias, como por ejemplo en la materia civil, tú como padre, como tutor, eres responsable patrimonialmente de lo que tu hijo haga o deje de hacer. Ahí sí, no es un delito como tal, pero es una responsabilidad civil, patrimonial, extracontractual, que emana de la patria ¿Qué potestad. quiere decir todo esto? Eso quiere decir que el papá tiene que responder de lo que hace el hijo en el aspecto patrimonial. Ok, o sea, que el papá tendría que Asumir, si el hijo en este caso robó, si el hijo en el otro caso lesionó con el refresco volando por la ventana, si el hijo rayó un coche, los padres tienen que responder patrimonialmente de esos desperfectos. Legalmente así es y así funciona. Yo fíjate que trabajo en escuelas y con niños y padres y maestros, y que a veces de verdad nos encontramos en la impotencia de que el papá le vale gorro Le vale. y el hijo sigue haciendo y haciendo. Yo donde lo he leído, y esa es una interpretación mía, el artículo 3 de la Constitución dice que el mexicano tiene derecho a la salud. Y evidentemente un niño que está repitiendo y repitiendo un comportamiento violento, que ya también está tipificado como un delito la violencia, ¿no? Me está diciendo, este papá no está preocupado por darle salud a ese hijo y está siendo omiso o está viendo que su hijo es violento y no está haciendo nada para ello. Y no sé desde ahí si la ley puede hacer algo para entonces tu padre, el niño no es responsable, pero tú sí. Y entonces, de alguna manera, enfrentas una consecuencia que te haga moverte a parar la situación. ¿Hay responsabilidad Sí, por legal supuesto. por omisión? Y clarísima. O sea, la responsabilidad legal patrimonial es clarísima en ese sentido. Pero fíjate que hay... ¿Solo patrimonial? Solo patrimonial. O sea, en principio, pues no es una responsabilidad penal del padre. Esto se contrapone un poco con la idea de las libertades. O sea, la idea de las libertades que nuestro sistema jurídico tiene en la Constitución, cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, a veces sopesamos de manera sorpresiva, decir, a ver, es que yo tengo derecho a educar, a decidir en mi vida interna,
en lo que tiene que ver en Con la mi forma de la que familia, yo pienso, claro. en mi familia, pues es mi derecho, es mi libertad. ¿Por qué tu Estado vas a intervenir en ello? Bueno, si a ti te lo platican nada más así como se oye, pues suena maravilloso. El tema es que dentro del ejercicio de esa libertad o de no asumir las responsabilidades que me corresponderían, que no necesariamente tendrían que entenderse como responsabilidades legales, sino como responsabilidades morales, Morales. de crianza, Claro. pues ahí está la diferencia y está el problema. No, claro, Y entonces yo- la ley estaría atacando, o estaría teniendo, atendiendo a las consecuencias, no necesariamente a las causas. Yo creo que las causas deberían atenderse desde otra perspectiva. Pero yo lo pienso desde lo psicológico. Si yo veo que un padre no está apto para ser padre y está generando un delincuente, ese padre no puede tener un hijo. Y entonces se lo retiro. ¿Existe eso en México? No existe como tal. Es decir, sí se pueden plantear, fíjate bien, sí se pueden plantear esas cuestiones de custodia y un juez, que tendría que ser un juez de lo familiar, podría determinar que el abandono, que el maltrato que está sufriendo un niño puede dar lugar a futuro a que no tenga un sano desarrollo con ese tipo de enfermedades, de sociopatías, lo que sea. Pero alguien tendría que denunciar, o sea, tiene que haber alguien que denuncie. El Por eso- abuelo, el Sí, tío, Así es. la abuela. Por eso regresamos otra vez a una parte La de este escuela círculo. podría denunciar. La escuela, o sea, la escuela. Pero nadie cualquier quiere persona. nadie quiere Ese ensuciarse las es manos. el problema, ese es el problema. Ok. Porque no tenemos esa cultura. Paco tiene preguntas de ustedes. Gracias, Pita. Hemos recibido sus preguntas al 53220300. Fíjese de esta. No sé qué hacer. Estoy segura que mi hijo fue el violador y asesino de una muchacha de la colonia porque se veían escondidas. Las investigaciones siguen en curso y se están haciendo y no han encontrado al culpable. Yo sé que fue mi hijo y estoy segura que la violó aquí en mi casa. Sé que debo denunciar, pero mi corazón de madre me lo impide. El asunto. Mira, yo le diría a la señora, hay que tener clara la diferencia entre el amor y la perversión. Y perdón que lo diga así, pero si yo soy consciente de que hay algo que está mal hecho, está mal hecho. Porque si no seguimos en esta dinámica de que, pues es que pobrecito, ni modo. Y seguramente, hace rato dije algo que para mí es oro. Los barandales que le pones a tu hijo, el darle un jalón porque te vas a caer por la ventana y no te dejo pararte ahí, son protección. Y eso es amor. El manazo que le doy porque con fuego no se toca y no se juega a un niño de 3 años que no lo va a entender, que el manazo, no digo una golpiza, es una forma de decirle, basta, alto. Digo, la señora, obviamente yo le diría ya, atiéndase usted, señora, necesita una atención usted, porque tiene una confusión entre lo que es el amor y lo que es poner límites, y los límites a veces son amor, ¿no? Fíjate, tenemos una conferencia por ahí que se llama Cuando el amor no pone límites o cuando los límites se ponen sin amor. No es ni una ni la otra. A veces por amor no ponemos límites, eso no es amor, ¿sí? No poner límites no es amor. Claro. A ver, el tema es que pueden ser unos papás muy buenos y de repente resulta que el hijo estaba en la escuela equivocada, en el barrio equivocado, porque pues el barrio también marca a final de cuentas, sí. ¿no? Con quién te juntas, Sí. qué es lo que oyes, a qué juegas, ¿no? En qué andas y eso te marca. Pueden ser unos papás malos, unos papás que no querían a sus hijos, que no los querían tener, que les molesta, que no tienen con qué darles de comer y que los mandan a la calle a que hagan lo que sea, ¿no? Hay como diversas posibilidades de que un hijo salga mal y Sí. que vaya mal encaminado. Pero la semana pasada hablamos contigo de un tema que creo que es importante que refrendes. Sí, pues los hijos no deseados, ¿no? Y ahí es una reflexión tanto para los padres tradicionales y que quieren forzar al hijo, a la hija, te embarazaste, ahora lo tienes. Y cuando no hay el deseo de un hijo, Pita, cuando no hay los recursos emocionales, porque a veces puedes tener el dinero y lo pones al cuidado de la nana o de quién sabe quién, pero el hijo no deseado lo va a sentir. Y un hijo no deseado, y te lo digo mirándote a los ojos y mirándole al público a los ojos, cuando un hijo sabe que no es deseado, hay un dolor interno que nada te lo cura y que te genera un resentimiento y te genera una envidia cuando ves que a otra persona le hacen una caricia, un mimo genuino y auténtico y estás deseando y queriendo eso todo el tiempo. Por eso creo que es mucho más ético
más honorable poder reconocer, no soy capaz, no puedo. Si traigo 10 pesos en la bolsa y te quiero regalar yo 20, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. No puedo, me voy a quitar yo lo que necesito para mí y después voy a estar bien enojado, reclamándote y creando una dinámica. Además, en México la jugamos mucho. Hay una dinámica psíquica que se llama el rescatador y el víctima, ¿no? Donde muchos padres, madres, tratamos de ayudar a otro cuando no puedo. Pero al final del tiempo lo que estoy buscando es tener control sobre de ese, lo vuelvo muy dependiente de mí y yo estoy nutriendo una necesidad narcisista, egoísta de sentirme el bueno y el maravilloso. Eso no es positivo. Que las personas sean independientes y asuman sus consecuencias, eso crece en la salud mental. Y estamos atrapados en eso, ¿no? Entonces concluimos que la claridad mental, el amor bien dirigido, el cuidado que tengamos para nuestros hijos va a ser fundamental en que sean personas de bien y alcancen su felicidad. Yo te diría que la ética y trabajar en construir los sentidos de justicia en nuestra comunidad, porque sí creo que es importante, pero el ser éticos y entender que aunque, bueno, si la señora sabe que su hijo violó, pues qué pena que su hijo va a tener que ir a la cárcel, pero tiene que ir a la cárcel para que aprenda una lección, porque si no este muchacho va a ir replicando esto. Claro. Valente, en Estados Unidos basta con que cualquier vecino, cualquier maestro, una enfermera del hospital diga, a ese niño no lo están cuidando, lo están maltratando, lo están descuidando, digamos, y para que entren el seguro y se ponga a averiguar qué es lo que está pasando y si es necesario le retiren la custodia. ¿Eso no existe en México? No se da por un déficit que nosotros tenemos en la capacidad real de las instituciones. O sea, si a eso lo conjugamos la cultura de la no denuncia con la incapacidad o limitación de ciertas autoridades, pues vemos que entramos a ese círculo vicioso del que yo hablaba, donde pues, ni se denuncia, ni se atiende, y aunque yo diga, este muchacho está siendo desatendido, o yo estoy viendo que está cometiendo cierto tipo de cuestiones donde los padres o los encargados de estar al pendiente no lo hacen, pues será que acuda a la autoridad administrativa, acuda a la policía, pero siempre va a haber esa limitación de a ver quién lo denuncia. El Ministerio Público está para eso, o sea, el Ministerio Público como figura está para eso, pero realmente en la práctica no sucede. Y pues también entender que la ley en este tipo de casos pues es imperfecta, o sea, la ley no está para solucionar este tipo de cuestiones, está para tratar de contenerlas, está para tratar de que cuando se dé el caso, se reinserte al chavo a la sociedad, se den terapia, se haga lo que se tenga que hacer para que esto no suceda, pero eso viene desde adentro, desde otro lado. Ay, qué difícil. Bueno, pues escuchamos propuestas. Y en esta tiendita, pues vamos a tratar de, y casi imposible, pero tratar de resumir un poco esta conversación. Empiezo contigo, abogado. Pues a manera de cierre, la ley en estos casos debemos entenderla como facilitadora, o sea, un elemento más para facilitar una reinserción, pero a través de la denuncia, echar a andar con la denuncia, obligar a las autoridades a que desarrollen para lo que están hechas, y entonces tomen ciertas medidas, pero otra vez vemos que del lado de la sociedad está una gran responsabilidad de poder hacerlo y de poder exigir del otro lado que se cumpla. Ok, pero la ley tendría que ajustarse, o sea, tendría que apretarse algunas tuercas. La ley tendría que aplicarse. Okay. Tendríamos que empezar por eso, con que la ley se empiece a aplicarse, con que haya una necesidad, con que haya una responsabilidad, una preocupación de que la ley se aplique a todos los que nos corresponde, sería un principio. Y lo que sigue después. Valente Arezabalo, abogado. La otra parte que yo te diría, apoyarnos en la sociedad civil. Habemos muchos en la sociedad civil que queremos hacer cosas. Aldeas de México, que hoy estuvo aquí, tiene un modelo internacional de cuidado, de recibir niños sin hogar, sin familia, y ellos están haciendo un trabajo bien importante y muy positivo. Okay. Y por el otro lado, yo te hablaría hoy nosotros, Izcalti, anualmente tenemos un evento masivo y gratuito, que tengo 200 inscritos cuando tengo capacidad para 1,200. Ok, ¿dónde? ¿Cuándo? El próximo 13 de octubre, en las instalaciones del Colegio Justo Sierra de San Mateo, unas instalaciones preciosas,
Va a estar Rosa Barocio, que es una conferencista internacional. Vamos a dar 7 talleres simultáneos, cómo proteger a mi hijo, que mi hijo se sepa proteger del bullying, Bien. cómo enseñar estrategias a mi hijo para aprender y memorizar. Tenemos 7 talleres diferentes en la página www.iscalti.com. Se puede inscribir completamente gratuito. Es un evento que si lo pagaran, te costaría 2,000 pesos las conferencias y 1,500 los talleres. Y está gratis. Dirigido a A padres de familia. Ok. Padres de familia solamente. Está abierto ahí. Tenemos unos días. Inviten a quien quieran. Me da mucha pena y tristeza ver que es un esfuerzo de mucha gente. Ustedes mismos dejándonos abrir este espacio Claro. para invitar. Aprovechenlo, público. Vayan, ¿no? Oye, estaba pensando, a ver, ¿cómo es posible que, porque a veces parece que estamos culpando a los padres, ¿no? En todo momento de que su hijo se haya vuelto un criminal, de que su hijo haya violado a una muchacha. A ver, a veces de una familia con problemas y hay 3 o 4 hijos, uno sale Sí. mal, digamos, ¿no? Uno se vuelve criminal y los otros están bien. De hecho, uno de ellos puede llegar a ser un gran abogado o un gran doctor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? Eso se llama resiliencia. El ser humano tiene la capacidad innata de convertir algo negativo en positivo o positivo en negativo. Y entonces tú vas a ver que el niño que de pronto ve que mi papá golpea, es alcohólico, dice, yo quiero ser todo exactamente menos eso. Y hago todo lo contrario. Tienes esa capacidad. Y hay familias que fueron muy buenas, muy amorosas, Sí. y el chamaco o la chamaca le salió Decía mal. Freud que el ser humano tiene 2 impulsos básicos, el de creación y el de destrucción. Y si de pronto por ahí mi instinto, mi temperamento es destructivo, pues a lo mejor puedo tener toda la miel del mundo, pero soy potencialmente, y cada uno de nosotros lo somos, potencialmente capaces de ser destructivos. La envidia es un sentimiento que es parte del ser humano y eso nos puede llevar a actuar de esta manera. Fíjate que cuando hablamos de familias y mencionabas las aldeas infantiles, que tuve la oportunidad de entrevistar, lo que son es pues esta agrupación que lo que hace es que hace como un fraccionamiento de casas con madres que sustitutas, podríamos decir, y hay 7 chamacos en esa casa y las madres son las guías para formar un núcleo familiar, ¿cierto? Y me lleva a un pensamiento de muchos de estos chavos que buscan formar parte de una agrupación. Es como un tipo de modelo de familia, Por ¿cierto? supuesto. Al final Por supuesto. estamos buscando una familia, Por un supuesto. soporte, para positivo o negativo, agarrarnos de las manos y luchar juntos. Mira, la Mara Salvatrucha tiene un ritual de inclusión de sus miembros. Si tú aguantas 7 minutos de una patiza de un grupo de 14 muchachos, te patean hasta que se cansan, pero acabando eso te levantas y eres hermano, ¿sí? Fíjate lo que te estoy diciendo. Buscar una familia, un Una círculo. pertenencia, un quiero ser parte de, quiero sentirme amado por alguien. Por eso te retomo lo del hijo no deseado, ¿no? Entonces, si en nuestra sociedad cuando un chamaco se porta mal y lo expulso y no te juntes con él y no le hables y no sé qué, y lo que hago en lugar de vente hermano, vamos a denunciar y vamos a regañar a tus papás y te expulso, estoy nutriendo esta sociedad exclusionista y enferma. Pues yo los quiero invitar para que retomemos esta mesa, pero ahora veamos más allá. ¿Se puede salvar a alguien? Vamos a poner a alguien que ha asesinado, a alguien que ha robado, a alguien que ha violado. ¿Se puede regresar, reinsertar a la sociedad? Realmente, no en un papel. ¿Se puede realmente curar una mente y un corazón? ¿Lo hacemos? Va. Ok. Gracias. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que les haya servido de algo esta conversación y la van a poder ver más adelante en YouTube y a través de nuestra página que es ciudadtv.gov.mx, chicos. Pues nos vemos mañana. Bye.